Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, Dios me los llene de su paz. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Muy bien, gracias. Bendecida y con tendencia a mejorar. Amén. Hoy nuestras nieticas, que son unas gemelitas, están de cumpleaños. Qué precioso, ¿qué te parece? Eran así de chiquiticas. Cuando nacieron en la manito, ¿no? Sí. Porque nacieron prematuras, eran súper chiquis. Así, y eran tan parecidas las dos, pero tan, que tuvo que pintarse de agua. Una uñita a cada una. A una de ellas para poderla distinguir. Entonces fue muy emotivo ese nacimiento, ¿no es cierto? Esas dos. Sí. Las dos chiquiticas, todavía están todas grandotas ya. Bueno, Mónica ya es viejita, yo también. A mí no se me ven las canas, a él sí. Bueno, a mí sí. Pero porque tú de las tinturas. A mí no se me ven. Ah, ok. El punto no es tanto tintura, sino que a ti no te ven. Claro. Es el punto, ¿no? Es el punto. Es que todo depende del color con que se mira. Dios me los bendiga, tengan un día espectacular hoy. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea santo, sea puro. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Santo, por este gran momento que tú nos das, por esta posibilidad tan hermosa de poder crecer en tu amor, por mis hermanos que nos escuchan, por cada una de sus peticiones que hay en su corazón. Por favor, mira sus corazones. Sé que hay hermanos que nos han venido siguiendo de una u otra forma en diferentes países y tal vez tienen mucha necesidad en su corazón. Papá Dios, escucha su necesidad, ten en cuenta su necesidad, y que estas palabras que se van a decir nutran su corazón, y que hoy, Papito Dios, tenga una palabra a esa persona en especial, que sé que tú le vas a hablar a su corazón. Yo lo sé, Papá Dios, que ella sienta en su corazón esa palabra viva, que la sienta plena en su corazón, que hoy sienta que tú le hablaste directamente a ella, y que esa persona tome esta palabra que se va a hablar muy para sí, porque sé que va a ser así, Papito Dios del cielo, porque está pasando mucha tribulación, mucha angustia, soledad tal vez. Te está pasando una situación medio compleja, pero sé que tú le tienes hoy una palabra viva, una palabra eficaz. Hoy le tienes algo nuevo para ella. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia. Amén, 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 por tu palabra viva. Gracias por hacerte presente a través de tu palabra en este momento. 2 o 3 en tu nombre y ahí estarás tú. Y ya te invocamos y estás aquí con nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén. Moniquita, palabra de hoy. Bueno, hoy tenemos nuevamente al Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Vamos a los versículos del 38 al 44. Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón Pedro, ¿no es cierto? Simón, sino que en ese momento todavía no era Pedro. La suegra de Simón está enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, y la fiebre se le quitó. Reprendió la fiebre. Al momento ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad y a un lugar solitario. Pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo:
también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas de Judea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, Moni, la particularidad de nuestro Señor Jesucristo, que esa particularidad nos la da a nosotros de igual manera, porque incluso Él dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él hizo, ¿verdad? Él lo dijo. Y bueno, uno dice, ¿qué cosas más grandes? ¿Qué será más grande, no? Impresionante. Las formas en que mi Señor Jesucristo sana. Perfectamente toca a alguien o alguien lo toca y se sana. Otro reprende. Por ejemplo, mira cómo reprendió la fiebre. ¿Por qué reprendería la fiebre? Pero más adelante hizo reprendió demonios. O tal vez la suegra de Pedro estaba tal vez con algún espíritu impuro. No sé si me va a entender. O sea, porque para que la haya reprendido la fiebre, inclusive les decía cállense a los demonios que salían expulsados de algunos enfermos. O sea que muchas enfermedades son cuestiones demoníacas. ¿No lo dice allí? Sí. Otras enfermedades, fíjate, por ejemplo, el niño que estaba mudo, y ese niño cuando lo sana, cuando bajan de la transfiguración, hay un niño que está mudo, y en ese momento los discípulos dicen, es que está así por problema de los papás. Ciego. Es ciego, perdóname, por problemas de los papás, porque tiene algún demonio, por castigo. ¿Por qué? Dijo, porque es la gloria, para que se manifieste la gloria de mi Padre. O sea, fíjate que hay una cantidad de factores que uno puede decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Hacemos un vademecum, o sea, hacemos una lista a ver cuál es la forma en que uno tiene que sanar. Por ejemplo, mira cómo sanó al ciego, escupe barro sobre el barro y le pone barro en los ojos. Otro le escupe en la boca, ¿no? Bueno. Y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la fórmula? A más B igual a C. Sana a un hombre que está allí en la cruz, lo santifica, lo lleva al paraíso, cuando él está en la cruz, sin haber hecho catequesis, bautismo, confirmación, sin haber hecho confesión. Bueno, tal vez se confesó porque él dijo que él era pecador. Pero fíjate, las metodologías del Señor Jesucristo son tan particulares y tan diversas que uno dice, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos para que se active la posibilidad de que nosotros podamos sanar? O que tú que me estás escuchando este mensaje, sanes. Y a veces no sabemos cuál es la fórmula, entonces estamos buscando siempre fórmula. Algunos dicen, no es que tienes que hacer así, no es que tienes que hacer aquella cosa, no es que tienes que empezar por acá o tienes que empezar allí. ¿Y sabes cuál es la fórmula si la quieres saber? Un corazón dispuesto a recibir su presencia. Porque el que actúa es Él, no nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí. Y fíjense, por ejemplo, cuando los discípulos fueron a expulsar demonios y llegaron maltratados. Porque los demonios le dieron unos aperocos, decimos aquí, le dieron una garrotera tremenda. Entonces, ¿por qué no pudimos? Porque les falta fe. ¿Y la fe en qué? En tener a nuestro Señor Jesucristo. Saber que Él está en nosotros y que Él actúa en nosotros y que Él pelea por nosotros y que Él está en nosotros. Eso es fe. Y Él nos dirá y nos pondrá, porque Él dijo que el Espíritu Santo nos colocará palabras para poder hablar cuando tenemos que hablar o callar cuando tenemos que callar. O sea que el que actúa es Él, no nosotros. Porque cuando nos creemos nosotros y empezamos a hacer fórmulas para ver cuál es la fórmula más adecuada, generalmente a veces fallamos. Inclusive te digo cuál, por ejemplo, yo soy testigo de un proceso de liberación súper hermoso con una hermanita, una amiga nuestra que es familiar, pues ya del amor que hay en el cariño que tenemos tan profundo, a través de hacer la oración del credo, solamente con el credo. Tú buscas, allí tenemos un video que se llama El Poder del Credo, la oración del Poder del Credo, Rafael Aníbal Cortés, y allí vas a entenderlo. Inclusive yo también vi el Santo Rosario, lo vi en un rosario, cuando dijo un Ave María, vi en un sueño cómo el mal se diluía, sí, iba derritiendo con solamente decir un Santa María. Entonces no es tanto lo que tú digas o lo que tú hagas, sino lo que tú tengas en tu corazón y lo que tú permita la presencia de Dios en tu vida.
así vas a poder liberar muchas cosas, liberarte, liberar a tu esposo, liberar lo que sea. Actuar solamente con la presencia de Dios. Porque a lo contrario, vas a estar... Mira, por ejemplo, ese pasaje bíblico donde hay un hombre que es para un griego, me parece que era un griego. Y entonces en el nombre de Jesús, que no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, sino que creyó, y los discípulos le dijeron, hay un hombre griego, un extranjero, que está en tu nombre sanando personas. Se lo prohibimos y él dijo, no se lo prohíban. En el nombre, porque lo creyó, porque asumió la presencia de Dios en su vida y empezó a sanar sin ser discípulo del Señor. Qué curioso, indirectamente, ¿no? Porque lo era. Porque creyó, porque se permitió la presencia de Dios. Entonces, si tú tienes una situación súper complicada en tu vida, personal, familiar, la mejor manera es busca de Dios. Pero búscalo para que tú te apropies, experimentes, sientas y seas uno con nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él el que actúe a través de ti y utilice tu boca, utilice tu cuerpo, ¿sí? Sé templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo actúe en ti. Y así las cosas van a ser diferentes. No sé si me estoy haciendo entender. Porque entonces decimos, ¿y ahora qué? Tengo que reprender la fiebre y en otros momentos tengo que tocar, porque mira, y en otros momentos, ¿qué digo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo? La presencia de Dios, Moni. Sí, porque es el Señor el que nos enseña cuál es la naturaleza. La naturaleza de la enfermedad puede venir por esa situación de una enfermedad o un espíritu inmundo que está trayendo enfermedad, pero todas tienen una base y es esas heridas que tenemos en el corazón y que dejamos atesorar allí y que va a traer como consecuencia posterior a esas enfermedades. Entonces una cuestión es reprender a un demonio y otra cosa es imponer manos para que esa herida pueda sanar y pueda sanarse esa enfermedad. Pero entonces me llaman la atención precisamente elementos aquí importantes porque, por ejemplo, con la suegra de Simón. La suegra de Simón está enferma, tiene fiebre. Me parece muy particular porque rogaron por ella. O sea, aquí hay un elemento que se llama intercesión. Rogaron por ella. Pedro rogó desde antes, sí. Pues bueno, ahí habla de rogaron, o sea, fueron varias personas que rogaron por la salud de ella. Entonces, había un componente de afecto posiblemente o una intención de unas personas que posiblemente la querían, por la cual rogaron por ella. ¿Sí? A lo mejor la señora no estaba directamente pidiendo el favor, pero otras personas rogaron por ella. Y al rogar por ella, pues el Señor actuó. Entonces nos está invitando aquí a que tengamos claridad de algo. Puede ser que una persona esté muy distante del Señor, puede ser que no quiera realmente comprometerse con Dios, pero cuando hay intercesión, hay oración de intercesión, y se hace con fe, creyendo que se va a tener el milagro, realmente nuestro Señor Jesucristo actúa en las personas, ¿sí? Porque es también una de las situaciones, y acuérdate que el eterno intercesor y nuestra eterna intercesora, la Santísima Virgen, y lo mismo, Jesús intercedió por nosotros delante del Padre. O sea, hay una naturaleza de intercesión, el que pidamos por otras personas. Importantísimo esta situación. Entonces, importante que nosotros podamos hacer y ser conscientes de que no solamente nosotros a través de nuestra oración una persona vaya a sanar, o sea, que vaya uno y haga la imposición, haga uno una reprensión, porque aquí habla, reprendió la enfermedad, reprendió, o sea, la regañó. A veces uno se queda con términos, pero la palabra dice cosas, entonces ahí reprendió la enfermedad y la enfermedad se fue. Entonces yo me pregunto, a lo mejor la situación de la suegra de Simón era un espíritu, porque es que uno no reprende sino cuando hay un espíritu.
Y entonces uno le da la orden, te vas de ahí y se tiene que ir, ¿no? Entonces, importante esto, y eso solamente lo muestra el Espíritu de Dios. Y a raíz de las situaciones que se empiezan a ver, entonces claro, mucha gente, o sea, no solamente se reunían allí los 12 discípulos, sino que muchísima gente seguía llegando a Jesús. Yo me imagino que sabían dónde estaba Jesús y llegaba ya la gente en forma. Y pues por eso le llevaban enfermos y no le ponían límite de este tiene epilepsia, este tiene cáncer, este tiene COVID, no. O sea, le llevaban enfermos, simplemente le llevaban enfermos. ¿De qué tipos? Posiblemente muy contagiosos, posiblemente no tanto. Y el Señor nos decía, ay no, esta enfermedad está muy difícil, yo no voy a poder orar por esa persona porque qué tal si se sane. No, es que no, nada. Él no ponía un límite de qué tipo de enfermedades podía orar. Y aquí también nos está invitando a decirnos, o sea, yo tengo que orar por todas las enfermedades. Hay personas que dicen, uy, no, yo cómo voy a orar por esta situación, cómo voy a orar porque esta persona se libere, cómo voy a orar porque esta persona se sane. Bueno, si yo tengo una fe chiquitica, entonces oro por esta persona porque fácilmente le quitará el dolor de cabeza y ya. El Señor no ponía límites, o sea, Él oraba, simplemente oraba por todos, porque esa era su conexión con nuestro Padre. Y es como esa invitación que nos lleva a nosotros, que también nosotros tenemos que tener una conexión con Dios, para que oremos por todos, ¿sí? Porque es que, como decía Rafa, nosotros no somos los que estamos haciendo la sanación, no, es el Espíritu de Dios. El Señor lo que necesita es que nosotros, y como Rafa lo decía ayer, seamos esa voz que clama en el desierto. O sea, el Espíritu de Dios necesita nuestra voz para poder proclamar palabra, para poder desatar bendiciones, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios es de nosotros, por eso lo importante de nosotros morir a nosotros, o sea, no soy lo que yo pienso, porque es que si yo empiezo a pensar, ¿será que esta enfermedad de lepra, será que si yo me pongo a orar? Porque es que esos son los tipos de pensamientos, no. Si yo muero a mis pensamientos y simplemente dejo que el Espíritu Santo viva en mí, Él simplemente me va a llevar a la oración. Que se dé el milagro, pues eso es su responsabilidad de Dios, no es responsabilidad mía. Yo voy a orar, es lo que Dios ponga en mi corazón, en mi mente. Por eso el morir a nosotros hace que seamos instrumento del amor de Dios. Porque es que nuestra mente sí nos limita. Nuestras creencias nos limitan, ¿sí? O sea, por eso yo debo fluir en el Espíritu de Dios, para que Él viva en mí. Y simplemente Él utilice mi boca para decir las palabras que necesita decir. Utilice mi cuerpo para imponer la mano en aquellos que es necesario imponer. Porque no todo el mundo. Ahí lo dice claramente. Él imponía las manos sobre ellos y los sanó. O sea, en algunos reprendió a enfermos. A esas enfermedades, porque eran demonios, y a otros les imponía la mano. Y a veces yo digo, ¿qué significado tiene ese imponer la mano? Y yo digo, a veces cuando tú le pones así nomás a una persona. Perdón. No era por eso. Ah, ¿no? No, era porque la persona a veces solamente necesita esa mano que, aquí estoy yo. Ah, ok, me estaba liberando, pensé. Aquí estoy yo. Yo creo que más de uno se asustó. No, pensé que me estaba liberando. Entonces, no, es cálmate, aquí estoy yo, porque a veces esas enfermedades vienen de esa tristeza, de esa soledad, de ese sentirse que no tiene quién está con esa persona. Y a veces, o sea, yo decía, ¿por qué la imposición de manos? Y es eso, es como, aquí estoy yo, ¿sí? Pero claro, uno no le hace así, sino en el nombre de Jesús, tú sanas. ¿Y por qué? Porque siente el contacto. Claro, en el Señor también la situación es que el contacto con el manto, solo Jesús, y acordémonos en el de la mujer del flujo de sangre.
Y resulta que ya toca el manto y ya con eso se sanan. Muchísimos hacían eso, tocaban el manto y se sanaban. La sombra. Ese es en Pedro. Entonces la situación es que el Señor nos está diciendo algo. Y me parece rarísimo, por ejemplo, mira que también salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y a veces hay personas que te pueden decir, ay, tú eres una hija de Dios. Pero son demonios. ¿Qué están tratando de decir? ¿Qué quieren hablar? Porque una cosa es lo que puede ser, pero hay otras veces que dicen eso y después están haciendo y diciendo cosas que no son. Entonces es muy importante que nosotros miremos esta situación. Y lo importante de Jesús. Hay algo importantísimo de Jesús que necesita, y es, después de eso, Jesús vuelve y se va a orar. Punto bonito. Importantísimo, o sea, el Señor después de cada situación vuelve y se va a orar a un lugar apartado. No, es que yo me tengo que ir a la iglesia, si no está el Santísimo no puedo orar. No, se fue, y que si no estoy con el grupo no puedo orar. No, o sea, él se iba a tener sus momentos personales con Dios. Él iba y se apartaba de sus discípulos, se apartaba de la gente, se apartaba, o sea, tenía ese lugar secreto. Y eso está en Mateo 6, cuando Él nos enseña no solamente a orar con el Padre Nuestro, sino además de eso nos dice la importancia de ir a ese lugar secreto, a ese cuarto donde tú cierras la puerta, donde nadie más sino tú estás con nuestro Padre en esa comunión perfecta. Y eso era lo que hacía Jesús. Se iba a hablar, pero pues no falta que la gente al recibir milagros pues empiezan a buscarte, todo eso, pero él pues respondía a eso, pero él siempre buscaba ese lugar donde él podía tener la comunión con Dios. Quiero resaltar varias cosas de las que se habló, tanto lo que tú dijiste como con lo que yo dije, Moni. Y fíjate que hay enfermedades que son netamente por capricho, necedad del hombre. Te voy a decir dos por puro legítimo capricho y por pura negligencia del hombre. Una, la gastritis. ¿Sí? Generalmente. Y eso es demoníaco. Y dos, lo que es la sinusitis. Por pura necedad del hombre. Y no todas las enfermedades son demoníacas. ¿Sí? Algunas sí, aquí lo dice, reprendió, y otras no. Otras son para la gloria de Dios. No lo dice el Señor Jesucristo, porque no todo es demoníaco. Porque a veces le echamos mucha fuerza, le damos mucha importancia al mal, y no todo es del mal. Muchas veces es por la necedad de nosotros como hombres. Hay muchas enfermedades que son, bueno, pues el demonio siempre está allí metiéndonos y tapando los sentidos. O sea, el demonio siempre va a tratar de obnubilar nuestros sentidos, tapárnoslos para que nosotros nos enfermemos y perdamos la presencia de Dios. Otros, por ejemplo, Moni, me llama mucho la atención que es el mismo hecho de saber que nosotros traemos herencias, traemos maldiciones generacionales, traemos una cantidad de cosas impresionantes. Por eso tú dijiste algo que es súper clave. ¿Cuándo poder nosotros orar por intercesión? ¿Cuándo nosotros orar por alguien que está enfermo? Tú dijiste, yo no puedo decir, yo solamente me dedico a los que tienen tos. ¿Sí? No. Si sanas de la tos, cualquier tipo de enfermedad. Pero entonces la cuestión, ¿cuál es? La presencia de Dios, y Él te da discernimiento y te coloca en tu mente, en tu corazón, por qué debes orar. Si tú estás en la presencia de Dios, vas a saber en tu interior qué es lo que tienes que hacer. Te lo aseguro. Te lo aseguro que tú lo vas a sentir en tu interior, sino que a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y te ha hablado de muchísimas maneras, pero no queremos escuchar la voz del Señor. Ya le estás simplemente paciente. Aquí estoy. Y espero el día en que tú me quieras permitir, como el papá del hijo pródigo, ¿no? Aquí estaré esperándote. Si tú quieres volver, aquí te recibo y te tendré premios. Y te daré muchas cosas. Entonces, es esa esencia, esa unción, esa presencia de Dios es la que te guía, te orienta y te enseña
a saber qué es lo que está sucediendo, porque entonces entramos todos como la fórmula, otra vez volvemos. Es que todos los problemas y todas las enfermedades son demoníacas, sí. Entonces fíjate que sí hay una influencia de una u otra forma, porque estamos en el mundo, Entonces eso es algo que no podemos entrar como en esa... O sea, no es tanto de que los demonios, ¿sí? Es cierto, que tiene que ser una posesión o algo así. No, o sea, es espiritual en la medida de que cuando tú eres una persona que todo el tiempo está amargada, terminas una situación con una gastritis y una úlcera. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando de una forma que no es, ¿sí? O sea, está produciendo mayor bilirrubina, si no me equivoco. La bilirrubina, por cantidades correctas, genera procesos normales, pero si se exagera, esa situación trae unos problemas en el cuerpo. Entonces, toda situación donde tú te mantienes en algo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que durante su embarazo, esa depresión, eso es espiritual. O sea, la depresión tú no lo ubicas en una parte específica de que lo produzca algo del cuerpo, pero si tú sigues con esa depresión y esos pensamientos depresivos, ¿qué pasa si tú estás en ese embarazo? Pues tu hijo lo más seguro es que tenga un problema de asma. ¿Por qué razón? Pues sí, los médicos están tratando de entender qué es lo que sucede, pero esa depresión, que es esa cuestión acá, y ese llanto, esa tristeza afecta. O sea, hay una situación espiritual de base por lo cual tú desarrollas una enfermedad. O sea, siempre de una u otra forma el mal está metido por allí, haciendo de las suyas. Cuando uno se permite extremos. Y es eso que el mismo hecho, la solución de todo esto es presencia de Dios. Presencia de Dios, oración. Fíjate, mi Jesús, y es bien interesante, ¿no? Mi Señor Jesucristo, teniendo una comunión perfecta con mi Papá Dios, va y ora. ¿Sí me va a entender? Teniendo esa comunión perfecta, dejándose guiar plenamente por mi Padre Dios, ora. O sea, no deja de estar siempre en esa comunicación, que es diferente. La comunión a la comunicación. Una de las cosas que me llama la atención allí de esa comunión de Él con Dios y esa comunicación de Él con Dios, porque ambas cosas se daban en el Señor, es, no he visto, no sé si Rafa, si has visto un reporte en la palabra de Dios de que Jesús estaba enfermo. O sea, que la sanidad de nuestras heridas trae que nuestra salud sea más estable. ¿O no? ¿Tú lo viste? Busca un pasaje bíblico donde el Señor esté enfermo. Yo no he visto. O la Virgen María. Tampoco he visto. Juan. No dicen eso. No. No dicen eso. Hablaron de la enfermedad de la suegra de Pedro, pero no de Pedro. No, pero ese pasaje se lo voy a dejar aquí para que veas el pasaje de María Valtorta, que te va a sorprender de todo lo que hay en el trasfondo de la sanidad de la suegra de Pedro. Oye, qué interesante, ¿no? Bastante. Bueno. Te dejamos con esa inquietud tan bonita. Qué precioso. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Bye. Espero que la palabra haya llegado a tu corazón. Dios te bendiga. Un abrazo fraterno.